buenos días. Es un placer para mí compartir con ustedes nuevamente en esta mañana y muy contento. Qué ambiente de fiesta instalaron los hermanos de la alabanza. Muchas gracias. Ese ambiente de celebración, de la esperanza. Las canciones estaban cargadas de esperanza, ¿verdad? Esperábamos ir a ese lugar eterno, de encontrarnos con el Señor, y qué hermoso que el alma pueda vibrar eso y pueda sentir y construir, no construir, ya está construido, sino ir y aferrándose a esa esperanza bendita de Dios de un futuro eterno que todos esperamos algún día ver. Así como la hermana lo mencionó, quiero desarrollar con ustedes un tema, me di cuenta que muy apasionante en Lucas, y que lo denominé el proyecto divino y lo vamos a ver según las lecturas que vamos a estar desarrollando. Pero antes de iniciar me gustaría encomendar este tiempo en oración y que el Señor guíe este tiempo. Señor, te pedimos que puedas guiar este tiempo, que puedas conducir, que podamos comprender el mensaje y que tú puedas hablar a los corazones, Señor, que puedas hablar a las mentes y que puedas transmitir en nosotros ese proyecto divino, el proyecto que tú has manifestado, has expresado, Señor, y que está plasmado en tu palabra. Guíanos en este tiempo y permítenos que podamos crecer en fe y para fe en tu palabra. Amén y amén. Les invito a que abran sus Biblias en San Lucas capítulo 19, vamos a leer los primeros 10 versículos. Libro San Lucas capítulo 19, encontramos el diálogo, o encontramos primeramente a Jesús que va recorriendo las calles de Galilea, de Jericó. Y al recorrer allí, entonces se encuentra con un hombre, y es una historia bien conocida. Yo recuerdo que desde la escuela dominical ya la conozco, pero tiene un mensaje profundo y creo que vigente aún. Capítulo 19, versículo 1 en adelante dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió con un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante la argumentación que construye Lucas dentro de este relato. Si uno lee algún libro, lee alguna literatura, dependiendo de cómo está construido la narración, muchas veces encontramos a un personaje principal que inicia la narrativa
Luego en el desarrollo de la narrativa vemos que se construye una problemática y el personaje principal debe de superar esa problemática. Entonces llegamos a una conclusión. Sin embargo, hay otras literaturas argumentativas donde la premisa o la tesis se lo ponen ya en la introducción y luego empiezan a desarrollar esa premisa que han puesto en la introducción. Entonces uno inicia la lectura sabiendo qué es lo que va o de qué tema se va a tratar. Sin embargo, hay otras literaturas que empiezan a dar ciertas narrativas, ciertos ejemplos y terminan con una conclusión. Y Lucas vemos que es más o menos así. En varios pasajes lo que hace es empieza a narrar cierto evento y termina con una conclusión. Como en este evento donde dice, estuvo Zaqueo y Jesús y al final dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la conclusión de Lucas en esta narrativa. Entonces, eso es lo que el autor quiere manifestar, lo que quiere expresar, lo que quiere mostrar. ¿Qué quiere mostrar? Que Jesús viene a buscar y a salvar, o vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Y ahí es bien interesante. Lucas, ¿de dónde viene? ¿Cómo es Lucas? ¿Cuál es la intención del autor dentro de esta narrativa? ¿O cuál es la intención de Lucas dentro de lo que él escribió? Y hay que tener en cuenta que Lucas fue una persona muy preparada, fue médico de profesión, pero no pertenecía a la tradición judía. O se cree que luego se convirtió y allí estuvo dentro de la fe judía, y luego se va hacia lo que es la fe en Cristo. Pero él tiene una fuerte influencia de Pablo. Lucas es el que escribe también el libro de los Hechos. Y si leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta que hasta el capítulo 8 aproximadamente se habla de los otros apóstoles. A partir del capítulo 9 en adelante se habla solamente de Pablo, de todas sus travesías, de sus misiones, de todo lo que él desarrolló y cosas así. Entonces hay fuerte influencia en la narrativa de Lucas, fuerte influencia de Pablo. Y es más, la premisa con la cual termina es mucho de la teología paulina. El decir que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido es mucho de la teología paulina. Y sabemos que Pablo es bien importante para nosotros porque ha construido casi todas las doctrinas que nosotros tenemos como cristianos. ¿Cuántos libros escribió Pablo? Casi la mayoría del Nuevo Testamento que hoy manejamos. Al mirar la intención del autor y al mirar la influencia, quiero mostrarle un poco la influencia que tiene Lucas de Pablo, y podemos abrir allí en Efesios capítulo 2, cuando leí el pasaje me sentí mucho este sabor de Pablo del capítulo 2, versículo 3 en adelante lo podemos leer de Efesios. Si no lo encontró, puede escucharlo. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, habla de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y dice el versículo 17 y en adelante, dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu
al Padre. Pablo, ¿qué está narrando aquí o qué está mostrando? De que existía una humanidad alejada de Dios. Dentro de su realidad existía una humanidad que estaba muy lejos de Dios y Dios entonces se acerca, se hace presente y acerca a su humanidad hacia Él. Estaban lejos y están cerca. Estaban perdidos, pero hoy han sido encontrados. Estaban en desacuerdo, pero hoy hay una reconciliación. Ese es el mensaje de Pablo. Esa es la intención de Pablo. Y Pablo también apunta hacia los gentiles. En el mismo libro de Efesios, él dice que fui hecho apóstol a los gentiles por causa de Jesucristo. Y es bien interesante, porque dentro del contexto judío, o dentro de la fe y la cosmovisión judía, existía un proyecto de Dios. Existía un proyecto hacia la eternidad. Existía un proyecto de prosperidad, nación. Pero ese proyecto era solamente local. Solamente para los judíos. En ese proyecto no estaban aquellos que estaban fuera de las fronteras de Israel. Sin embargo, Pablo dice, no, el mensaje de Dios es universal y es para todos. Y esto se ha abierto. Y vemos que Pablo tiene la misma línea, porque le empieza a mostrar todos aquellos que no eran visibles en aquella época. Si usted lee el libro de Lucas y lo compara con los demás, es el libro que tiene mayores relatos de mujeres o que visibiliza a las mujeres. Es un relato también que habla mucho de los pobres, que habla mucho de los indefensos, de las viudas. Es el libro donde más aparece. Y allí también Pablo o Lucas tiene esa intención de mostrarnos que Jesús, siendo ya una figura disruptiva, revolucionaria, una figura poco ortodoxa para la época, nos muestra de que la racionalidad del reino sigue siendo diferente. La tradición anabautista tiene, del siglo XX tiene un libro llamado El Reino del Revés. Y la tesis del libro es que todo aquello que parecía normal o todo aquello que parecía, o lo que parece, o lo que es asumido por la sociedad como algo que está bien, entonces el reino de Dios nos dice que hagamos todo lo contrario. Por ejemplo, amar al enemigo. ¿Cómo se ama al enemigo? Entonces, por eso habla del reino del revés. Los últimos serán los primeros. El líder es aquel que sirve. Todos son conceptos que parecen ser del revés. Y Lucas también trata de mostrarnos eso y contrapone dentro de su argumento, donde nos muestra que el reino de Dios se ha abierto y es universal, y el mensaje de Dios también es universal. Y allí quiero hacer un pequeño recorrido con ustedes en el libro de Lucas. Espero que lo tengan todavía ahí, el libro de Lucas abierto en el capítulo 19. Vemos aquí a Zaqueo. ¿Zaqueo qué era? Un recaudador de impuestos, ¿verdad? Dice que era un funcionario, jefe de los publicanos, y le da un pequeño detallecito, ¿verdad? Y rico, una persona acaudalada, con muchos recursos, con poder adquisitivo. Entonces tenía eso. Bien interesante. Si nos vamos al capítulo 15, inicia con esta argumentación de la oveja perdida, luego la moneda perdida, luego la parábola del hijo pródigo. Todos tienen el mismo mensaje. Pero si vamos al capítulo 16, a partir del versículo 19, vemos el rico y Lázaro. Entonces nos empieza a mostrar Lucas la realidad social que ha sido construido por la humanidad, y se ve desigualdades,
se ve diferencias y se ve contraste que duelen realmente. Y ahí vemos al rico y a Lázaro. Nos muestra entonces una realidad social, material, con una realidad espiritual. Y ahí empieza a irse de la misma, tomado de las manos este argumento. Conocemos el pasaje. Ambos mueren, dice que van a la ultratumba, van a la eternidad y se encuentran. Y al parecer, según este relato, el cielo y el infierno como que están cerquitas o están así mirándose frente a frente. Y cuando se ven ahí, dice que el rico le ve a Lázaro estando en el infierno y le pide a Abraham, creo si no me equivoco, que pueda permitir a Lázaro que venga y toque la lengua para que pueda refrescar un poco esa sed que tenía. Entonces muestra dos realidades. ¿A quién Dios salva allí? O a quién los ángeles dice que hacen como una fiesta, que bajan, los levantan y los llevan. Entonces hay una contraposición, rico y pobre. Y si vamos más adelante, vemos a los leprosos. Capítulo 17, versículo 11 en adelante dice que desaparecen 10 leprosos, Jesús los sana, todos van y ahí viene una sola persona y vuelve siendo agradecida. Si vamos allí al capítulo 18, vemos la parábola de la viuda y el juez injusto. Siempre como esta contraposición, el pobre o el débil, el vulnerable con el poderoso, y se van enfrentando. Esa es la realidad social. Luego se muestra también ahí la parábola del fariseo y el publicano. Bien interesante también. El religioso, el que tiene el favor de Dios, el que es moralmente aceptado, toda esa cuestión, y está allí el publicano que va y dice que de rodillas se golpea el pecho y dice: yo no merezco tu perdón. Entonces existe esa contraposición. Luego entre ellos aparecen los niños. Interesante también. Y es que en aquella época los niños no tenían voz ni voto, sino eran lo que hoy tenemos ese concepto de lo que es el embarazo. Es una persona en potencia de crecimiento, no era todavía definido como individuo, no era todavía definido como sujeto o como hoy lo decimos, como un sujeto de derecho. Y allí el versículo 18, el capítulo 18, bien interesante, aparece el joven rico. El joven rico. En diferencia a los otros personajes o a las otras narrativas que nos presentó aquí Lucas, los otros personajes que eran acaudalados, que tenían poder adquisitivo, eran personas muy alejadas de la religión, muy alejadas de adorar a Dios, muy alejadas de asistir a una iglesia. Sin embargo, este joven rico era una persona que cumplía los mandamientos de Dios. Y dice que a Jesús le conmueve eso. Y le dice: una cosa te falta para ser perfecto. Vende todo lo que tienes y sígueme. O dase todo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hace el rico? Este joven rico. Lo que quizás muchos de nosotros haríamos, ¿verdad? Aquel que ha acumulado tantas riquezas. Y recuerdo cuando un amigo me insistió en empezar a ahorrar. Me dijo: empezá a ahorrar, tenés que empezar a ahorrar. Y vas a ver cómo te emociona cuando esos ceros se van multiplicando y como que uno siente ese aire de triunfo y cómo se eleva y cosas así, ¿verdad? Y lo empezamos a experimentar y ahora cómo despojarse de esos ceros, ¿verdad? Cuando empieza a bajar esos ceros, como que uno se vuelve a desesperar allí. Y parecía que en eso entró este joven rico. Y allí dice Jesús en el capítulo 29, en el capítulo 18, el capítulo 18, versículo 29,
Y les dijo Jesús, de cierto os digo que no hay nada que haya dejado casa o padres, hermanos, nadie que haya dejado cosa a padres o hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. Pero el versículo 24 dice algo también muy interesante. Dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Espero que le hayan tomado ya el hilo. El joven rico, un joven acaudalado, pero que cumplía los mandamientos de Dios. Que era una persona que quizás para la iglesia Shalom iba a estar aprobado para que pueda coordinar los cultos, para que pueda recoger la ofrenda, porque tenía buen testimonio, para que pueda servir la Santa Cena. Quizás era una persona también que iba a donar para las clases bíblicas. En la época de construcción de la muralla seguro aportó un poco también para que se pueda construir. Ese era el joven rico. Pero cuando Jesús le pide algo, le dice, para que seas perfecto, eso necesito. Y ahí como que se desborona. Ahora la contracara de dejar a esa persona acaudalada, se va y le encuentra a otra persona acaudalada que es Zaqueo. Y Zaqueo era una persona que dice una parte que murmuraban un pecador. Entonces era una persona que tenía riqueza, que tenía un trabajo seguro, que estaba creciendo económicamente, pero no tenía aceptación social. No tenía una ética, una moral, no tenía un testimonio. Y existe esa contraposición allí. Sin embargo, ¿qué le dice Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y allí se levanta Zaqueo y dice, voy a entregar la mitad de mis bienes a los pobres. Si alguno he defraudado, entonces lo cuadriplico. Qué interesante. ¿Cuál es el mensaje al final? Cuando vemos al joven, a Lázaro y al rico, vemos que el cielo mismo con sus huestes se manifiestan, vienen a buscar a una persona marginada, olvidada, que murió de hambre y lo lleva al cielo. Luego vemos a un juez injusto con una viuda. Luego vemos a un rico, a una persona rica que había cumplido todos los mandamientos, pero su corazón realmente no estaba con Cristo. Y vemos a Zaqueo allí. Y al final termina con esta tesis Lucas diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el proyecto de Dios allí? Todos los que están dentro del relato, el rico, el pobre, el mendigo, el juez, la viuda, los niños. Ese es el proyecto de Dios. El poder abrir la iglesia para que se pueda crear una nueva humanidad. Y allí quiero conectarlo con el mensaje o con la influencia paulina. Cuando Pablo dice que en Dios se va a crear un nuevo hombre, se crea una nueva antropología, se crea una nueva persona que no solamente asume y manifiesta una nueva conducta, sino que piensa diferente porque la sociedad ha sido transformada y actúa no solamente desde la ética y la moral, desde lo ortodoxo, sino que actúa desde el amor primeramente. Actúa desde la inclusión, actúa justamente de aquello
que abre las puertas y dice el mensaje es para todos, para los olvidados, para los acaudalados, para el pobre, para el rico, para el menonita, para el indígena, para el latino, el brasilero, lo que sea, pero el mensaje es para todos. Eso es el mensaje, eso es el proyecto divino. Y es bien interesante porque le devuelve primeramente la dignidad a una persona mendiga que muere de hambre, porque cuando él muere nadie hace un sepelio como se lo hizo al rico. Nadie honró su muerte. ¿Y cómo Dios honra esa muerte? Honra moviendo las huestes celestiales para que ángeles vengan y lo lleven hasta el cielo. Entonces le devuelve esa dignidad dentro de la narrativa. También a la viuda que estaba siendo hostigada por un juez injusto, le devuelve la dignidad. A los niños le devuelve la dignidad. Pero también a aquellos acaudalados que no son aceptados, o aquellos ricos que no son aceptados dentro de lo social. Ellos también tienen espacio dentro de la comunidad de fe. Ese es el proyecto. Entonces, una nueva humanidad es el proyecto de Dios. Y esa nueva humanidad se construye con todos aquellos que se han perdido, con todos nosotros. Y esa es la razón de ser de la iglesia, de poder manifestar eso, de poder abrir las puertas de la iglesia, y no solamente las puertas, sino la paciencia, la aceptación y todas esas cosas difíciles que muchas veces para el ser humano. Y quiero terminar con esto. Justo una de las músicas fue Qué bella, palabra y vida, creo era. Y hace tiempo ya me viene incomodando la palabra belleza. ¿Qué es lo bello para nosotros hoy en día? Y siempre la belleza es manifestada en el arte. ¿Y cuál es el arte que tenemos hoy más cercano a nosotros? ¿Qué es lo artístico que tenemos más cercano a nosotros? Que todo el mundo admira, que todos lo tienen en la casa, que todos viven con esa parte del arte. Es la música, las canciones. Y es interesante que la música está viviendo una crisis dentro, creo que en Latinoamérica más que nada, en poder manifestar y realzar esa belleza. Dentro de la música, hoy tiene espacio la vulgaridad, lo chabacano, lo inescrupuloso, todo lo feo, todo aquello que priva lo bello. Eso es lo que está teniendo espacio. Y me llama mucho la atención eso. ¿Y qué pasó de la belleza que puede transmitir el arte, que puede realzar? Y siempre digo que el cristianismo tiene una belleza que muchas veces la desconocemos y que muchas veces no la utilizamos como argumento. Cuando nos dicen, ¿por qué eres cristiano? A mí, cuando me preguntan, ¿por qué sos cristiano? Y como soy hijo de pastor, muchos me dicen, tu papá te obligó a ser cristiano, ¿verdad? Y esa pregunta me la hice varias veces y la he inoculado y meditado tanto. Y al final llego a esta conclusión, que dentro de las ideas o las filosofías sociales o de las filosofías políticas, incluso dentro de las expresiones de fe que existen en el mundo, creo que el cristianismo tiene esta belleza de poder incluir a los vulnerables, a los despreciados, de poder incluir en su proyecto a aquellos que han sido olvidados, aquellos que quizás no tienen ninguna, dentro de nuestras normativas sociales, no tienen ningún valor para poder traerlos y decirles, esto va a añadir riqueza a nuestra comunidad,
va a añadir riqueza a que se junte con nosotros o que forme parte de nosotros. Justamente Dios sale y pide que podamos traer a aquellos que no tienen valor para poder devolverle ese valor dignamente. Creo que allí está la belleza del cristianismo, de que tiene un proyecto distinto al proyecto político que se pueda construir o que se pueda crear en cualquier ámbito. Y para terminar con esto, en estos días leí la historia de Sarmiento y Alberdi, no sé si lo han escuchado o leído en algún momento. Y es bien interesante que Sarmiento tenía esa idea de construir el hombre moderno, esa era su ideal, construir el hombre moderno. El hombre que pueda manejar o que pueda dominar la tecnología, que pueda dominar las artes, que pueda dominar la milicia. Y dentro de su proyecto empezó a ver que había muchas personas que no estaban capacitados, no eran aptas, según él, para poder ser parte del proyecto del hombre moderno dentro de Argentina. ¿Qué hizo entonces? Empezó una masacre y empezó a aniquilar a todos los indígenas y a todos los, como le llaman ellos, a todos los gauchos que ellos creían que no podían ser parte de este proyecto del hombre moderno. Y ahí se enfrenta Alberdi, que dice que en realidad el valor del ser humano es innato y es sagrado desde el momento que está respirando. Y no tenemos ninguna fuerza, ni potestad, ni ninguna habilitación para salir y anular la vida de cualquiera. El proyecto del ser humano lo construye uno mismo y no lo construye una perspectiva política. Y él allí habla un poco de la libertad y cosas así, que hoy en día es muy citado por el profeta del libertarismo Milei, ¿verdad? Javier Milei. Pero es bien interesante de cómo dentro del proyecto muchas veces queremos, quiero decirlo de esta forma para que lo podamos entender, ¿verdad? Aquellos que nosotros creemos que son inútiles, le queremos como que sacar de nuestro proyecto. Sin embargo, Dios dice, aquellos que se ven como inútiles o que la sociedad ve como inútiles, eso deben ser parte de la comunidad de fe. Oremos a Dios. Dios, te damos gracias. Gracias por incluirnos en tu proyecto. Gracias por atraernos y por mostrarnos este camino de luz y vida. Y allí reside tu belleza. La belleza de que el mensaje es universal, de que el mensaje está abierto para todos y de que el mensaje de Dios justamente es eso. No solamente devolver la esperanza, no solamente devolver esas aspiraciones, sino devolver la dignidad a cada persona. De poder construir una nueva humanidad a partir del perdón, a partir de la reconciliación contigo. Cuando nos reconciliamos contigo, nos reconciliamos también con nosotros mismos y con el mundo. Y empezamos a construir una sociedad que aprende a vivir democráticamente porque todas las voces son importantes, porque todas las voces son integradas y todas las voces empiezan a hablar de parte del Espíritu Santo. Ese es tu proyecto, Señor, de que podamos integrar a las mujeres, a los varones, a los niños, a la sociedad juvenil, y que integrados podamos decir, esta es la familia del Señor. Y que hoy se pueda abrir la mesa y decir que la familia del Señor pase a celebrar la salvación, pase a celebrar la inclusión, pase a celebrar el proyecto de la eternidad, el proyecto de la esperanza, el proyecto de poder restituir
no solamente la dignidad, sino la aceptación dentro de una comunidad que cree en Cristo y por lo tanto cree en la humanidad. Te damos gracias, te bendecimos y vemos que tu palabra pueda, Señor, ayudarnos. Amén y amén.